Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este evento de cierre de la comunidad de mujeres en negocios. Mi nombre, seguro, bueno, ya todas me conocen, pero para los que nos ven por YouTube, mi nombre es Luciana Ercoli. Yo soy coordinadora de esta comunidad de mujeres y profe de finanzas. Y tengo el honor de compartir este evento con Claudio Darín, director del Centro de Entrepreneurship y también profe de marketing. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, muy bien. Para empezar, yo quería compartirles que este año para mí ha sido muy especial. En primer lugar, porque crecimos como comunidad exponencialmente, pero lo más trascendental que me llevo de eso es que logramos el objetivo que nos planteamos el año pasado. Logramos trascender las fronteras de la conexión entre pares. Trascendimos nuestras propias cortes, trascendimos nuestros propios másters. Nos conocimos con personas diversas, con mujeres de otras maestrías, con otro background, que sumaban diversidad, con otras ideas. Pudimos conectar y pudimos generar un montón de proyectos juntas. Hicimos networking, nos conocimos, compartimos nuestros logros, pero también nuestros desafíos. Y ahí nos dimos cuenta que a pesar de ser todas de distintos backgrounds y de distintas maestrías, teníamos un montón de desafíos en común. Y todos ellos los fuimos abordando dentro de la comunidad. Eso para nosotras y para mí fundamentalmente es un gran logro, haber podido trascender esa frontera y haber logrado la conexión real entre todas. Y de eso se trata un poco el evento de hoy, de la diversidad que tenemos en esta comunidad. Y todas vamos a hablar, todas las chicas que van a subirse al escenario hoy, van a hablar de la tecnología y cómo esta las ha atravesado, pero fundamentalmente van a mostrar su perspectiva, sus diferencias, eh, y nos van a dejar seguramente pensando acerca de cuáles serán nuestros objetivos para el año que viene. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Em, bueno, como les dijo Lu, mi nombre es Claudio Darín, creo que la gran mayoría me deben conocer, principalmente por mi rol en el Centro de Entrepreneurship. Antes que nada, agradecerte, Lu, por haberme invitado. Nosotros, cuando me lo dijiste, lo primero que pensé es que la realidad es que tenemos el mismo problema que viven todas ustedes. Tenemos una baja representatividad de mujeres dentro de los emprendimientos y los startups que acompañamos. Cuando hacemos una convocatoria, la realidad es que se presentan desde el vamos menos startups con líderes mujeres, con co-founders mujeres, y la realidad es que por más que uno, y la verdad que lo hacemos. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar más en este sentido? Cuando pasás de un funnel que ya viene subrepresentado, eh, es muy difícil cambiar esa realidad. Nosotros hemos trabajado con Lu y hemos trabajado con otras organizaciones que fomentan el emprendedorismo en mujeres. Creo que hay mucho trabajo por hacer. No hay ninguna razón lógica para pensar que tenga que haber menos co-founders mujeres que hombres. Pero bueno, es un trabajo largo. Así que nada, me puse muy contento cuando Lu me invitó a sumarme. Yo creo que hay un problema de comunicación también. No sé por qué razón. eh, no sé, o no logramos comunicar lo suficiente, no logramos llegar. Yo creo que acá, ¿quién vivió barra sufrió el NBL? Que levante la mano. Ok, no tantas. Ok, tal vez en YouTube hay más gente que haya sufrido el NBL. Bueno, ustedes saben que es el New Business Launchpad. Es un track que hacemos en el centro para que puedan recibirse en las maestrías de la Escuela de Negocios. Este es un encuentro de mujeres en negocios, con lo cual, así que bueno, nada, supongo que por ese lado no tendrán malos pensamientos míos. No asustes a las que están en primero todavía. No, bueno, ya lo van a conocer, ya lo van a conocer. Eso es una de las cosas que hacemos en el centro. Yo creo que lo más importante que hacemos en el centro justamente es acompañar ese espíritu emprendedor dentro de la universidad
Y quiero aprovechar este momento simplemente para decirles, súmense a las cosas que hacemos en el centro, síganos en LinkedIn, estén atentas a lo que estamos haciendo. La verdad que acabamos de hacer una aceleradora cerrada para San Andrés, que lanzamos la convocatoria en agosto. Estamos felices que hubo más de 50 startups que se presentaron. Aceleramos unas veintitantas con poca representatividad de mujeres. Tengo algunas, pero la verdad es que de vuelta, lo mismo de siempre. Así que ayúdenme, ayúdennos, ayúdense a poder cambiar esta realidad. Así que súper contento con eso. Tengo un machete, ¿sí? Lu, yo les voy a decir una cosa que ustedes no tienen por qué saber. Lu me mandó un script. Aquellos que me conocen saben que yo y los scripts no nos llevamos bien. Así que, dicho esto, y para que empiecen a ponerse nerviosas las 10 mujeres que hoy van a estar dándonos una charla, el eje es el desafío tecnológico y cómo desde estas charlas, mujeres diversas, diferentes, distintas, porque si no uno piensa que la comunidad de mujeres es homogénea, ¿no? Todas piensan lo mismo, son todas iguales, bueno, nada que ver. Yo creo que hoy lo que tenemos que ver es esa diversidad, pero el eje de trabajo es la tecnología, los desafíos tecnológicos, así como cómo han utilizado la tecnología para cambiar su metro cuadrado, su espacio chico, ¿no? Cómo cambiar la realidad. Así que les pido para la primera mujer que va a estar dando una charla con nosotros en el eje del futuro del trabajo. Acá dice Future of Work, pero bueno, es el futuro del trabajo, ¿no? Más vernáculo, nuevas reglas de juego, el futuro del trabajo en la era digital. Y la invito a pasar a Marina Jiménez con un fuerte aplauso con la charla después del prompt Nosotros. Hace unas semanas estaba en una reunión de planning en la compañía que trabajo, Planning 2026. Éramos 12 personas presencial en una oficina, 11 estábamos mirando nuestras pantallas de celulares. No estábamos conectados, me empecé a preguntar, ¿qué hacemos acá si no somos capaces de mirarnos, ni de generar equipo, ni de mirarnos a los ojos, ni de entender qué le está pasando al otro? ¿Qué aporte tenemos hoy presencial cuando estamos todos con las pantallas? Fue un primer clic, me dio un poco de temor. Y de esto de que vengo pensando de si vamos a reemplazar todos nuestros trabajos por la inteligencia artificial, seguí buscando insights de la vida cotidiana para entender qué nos hace insustituibles. Ese fue el primer shock. Después uno muy personal que me animo a contarlo acá, no lo conté en mi casa, pero el fin de semana largo saqué a pasear a mi perra, Panchita, por mi barrio y, obviamente, ¿qué estaba haciendo yo? Trabajando y contestando cosas con el celular. Panchita, que es muy caprichosa y traviesa, me enroscó con toda la correa y así tengo toda la frente y las rodillas sangrando. Volví a mi casa así, no me animé a decirle a mis hijos, que les digo todo el tiempo, dejen el celular, que me había caído por eso, y creé una historia mucho más realista y la verdad es que todos sintieron lástima por mamá. Ese fue un clic, porque también me enojó, porque pensé en la desconexión que hubo en Urban, la compañía en la que trabajo el día del planning, pero también yo tuve una desconexión muy fuerte personal cuando salí a caminar con Pancha y no pude conectar ni con Pancha, ni con el ambiente, ni con el clima. Y encima volví toda ensangrentada. Y el tercer clic o insight que tomé para pensar en qué nos hace insustituibles tiene que ver con la compañía en la que trabajo. Trabajo en una compañía que brinda servicios de marketing y comunicación. Hace más de 20 años que estoy en áreas de marketing y comunicación y en cada segundo vemos herramientas que por supuesto van a hacer más y mejor todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing. Ni hablar la redacción de comunicados de prensa, ni hablar todo lo que tiene que ver con narrativas y contenido. Entonces, por un momento, y creo que la mayoría, sintió miedo de sentirse reemplazable, ¿no? Entonces empecé a buscar qué pasa, qué hace la tecnología. La tecnología nos facilita todo lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Entonces, qué bueno, porque tenemos que ser protagonistas. No tenemos que pensar en el futuro del trabajo y la erupción de la tecnología sin nuestro protagonismo. Nosotros somos los protagonistas en esta tecnología que emerge. Y me puse a pensar que si la tecnología realiza toda la parte técnica, nos queda a nosotros lo más importante, lo esencial,
lo humano. Y ahí fue que, pensando en otros ejemplos concretos, surgieron mis 3 C que nos hacen insustituibles. La primera C es de conexión. Hace muy pocas semanas, también, un ejemplo de la compañía, teníamos un cliente internacional, nuestra coordinadora regional, con mucho talento, una gran coordinadora, no estaba entregando a tiempo, los resultados no eran los esperados. Yo, como directora, lo primero que pensé es, tengo que llamarle y decirle, no estás performando bien. Pero elegí, no lo hago siempre, esta vez lo elegí, tomar un café con ella, sentarme y decirle, che, ¿qué pasa? Y me contó que tenía a su mamá internada, hacía 2 semanas que no se había animado a decirlo al equipo y que estaba laburando desde la clínica al costado de su mamá. Esa conversación, esa conexión cambió todo. Me di vuelta, con el equipo repartimos sus tareas y todo fluyó mucho mejor. Y me di cuenta lo valioso que es la conexión. Y me di cuenta que la tecnología no es capaz de descubrir ese minutito en donde Eugenia, la coordinadora regional, estaba pasando por esa situación y en donde nosotros frenamos a escucharla y a mirarla a los ojos. Esa es la primera C, de conexión. La segunda es de confianza. Lo mismo. Pongo ejemplos de comunicación, perdón, pero es en el ambiente en donde trabajo. Teníamos que mandar un comunicado de prensa a Brasil. Salimos y también se mandó a Colombia. Pálido, Hernán, que mandó el comunicado, dijo, me matan, me matan. Y la verdad es que dijimos, vamos a mejorarlo juntos y vamos a hablar con el cliente y le vamos a contar esto. Y se lo comunicamos y conectamos y hablamos con transparencia. Y lo resolvimos, porque además revertimos, porque justamente después salió un servicio en Colombia donde pudimos hablar con los medios y mejorarlo. Y el cliente agradeció esa transparencia, esa conexión. Y la tercera tiene que ver con conversación, que también es irreemplazable. Por más que el chat, a mí el otro día, cuando había vuelto de un viaje y le pedí información sobre París, me dijo, Marina, estás con resaca viajera, ¿no? Yo digo, Estamos conversando, ya realmente me conoce, estaba con resaca viajera. Les voy a contar el ejemplo que me viene sobre conversación para que entiendan de qué se trata. Estábamos también, otra vez, en una reunión con multimercado, porque además trabajamos Brasil, Colombia, mucho Zoom, teníamos una entrega muy, muy importante y había muchas trabas, desde culturales, varios mercados, esos mensajes y comentarios pasivo-agresivos entre parte del equipo, y una persona dijo, frenemos, prendamos todas las cámaras y hablemos, conversemos con honestidad durante 20 minutos. Fue fuerte, fue duro, a veces preferimos no atravesar ese tipo de conversaciones, pero destrabó y destrabó un equipo. Y ahí también descubrí que esta C de conversación es clave, es muy humana y es esencial. La tecnología nos va a acompañar, pero nosotros construimos vínculos, construimos confianza, construimos conexión. No me da miedo la irrupción de la inteligencia artificial, pero sí lo que me da miedo es que dejemos de mirarnos a los ojos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marina, más que merecido ese aplauso. Y gracias por todas las experiencias personales que nos acercaste. Vamos a continuar con el eje legal. Esto parece un show ¿no? de entrevistas. Porque la tecnología trae un montón de incertidumbre y cosas nuevas que lo legal quizás todavía no está a la altura de la velocidad en que se suceden los cambios, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, vamos a escuchar a Camila Soria con su charla Rediseñar la confianza. Y voy a pasar, porque también manejo la tecnología. Desde muy chica tuve la sensación de que algo estaba perdido. Miraba a mi alrededor y veía algo que parecía que nadie más veía. Las normas que nos regulaban no estaban a la velocidad que cambiaban las personas, los negocios, la tecnología. Por eso decidí estudiar abogacía, buscando respuestas,
y solo encontré más límites y excusas. Un mundo totalmente enfocado en sostener lo tradicional en lugar de dar paso a lo nuevo. Ese fue mi primer conflicto. Pero mi punto de quiebre llegó cuando empecé a trabajar con startups. Vi personas creando sin pedir permiso a nadie. Gente generando soluciones auténticas, sin miedo de equivocarse. Pero aún había algo más. La cantidad de veces que confiamos sin ni siquiera pensarlo. Cuando pagamos con el QR, creemos que el dinero va donde debe. Cuando aceptamos los terms and conditions de una página web sin ni siquiera leerlos o sin saber si vendemos nuestra alma. Cuando subimos archivos muy personales a las plataformas y confiamos en que las empresas lo van a cuidar. Y esto me llevó a una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos diseñar un sistema donde esta confianza cotidiana fuera más coherente, más clara, más humana? Y así llegué a la blockchain. No como una moda, no como una inversión, sino como una promesa. La confianza no se exige, se construye. En la blockchain, cada acción queda registrada. Cada pacto que se realiza no puede ser modificado después. Todo es transparente, compartido y seguro. Pero ojo, no reemplaza la confianza humana. La ordena, la hace más clara, la hace más justa. Y ahí es donde entendí esa sensación que tenía de chica. Era porque no estamos para que hayan reglas que nos frenen, sino que necesitamos reglas que nos potencien a colaborar. Y ahí encontré mi propósito. Tomé las bases del derecho tradicional para que acompañen la innovación y no la frenen. Y por eso me sumé al Máster en Business and Technology de esta gran universidad que nos convoca hoy. Entendía las reglas, ahora quería aprender a diseñarlas. Y en ese camino encontré algo que me cambió para siempre, el legal design. Surge en Stanford en 2013 con una pregunta muy simple. ¿Por qué, si diseñamos tecnología centrada en las personas, no podemos hacer los mismos con las reglas? Para mí, el legal design es transformar el derecho en un espacio para que las personas colaboren sin miedo. Es diseñar las reglas para que acompañen la creatividad y no la frenen. Es construir esa confianza cotidiana de la que hablaba en forma más consciente. Y déjenme darles un ejemplo. Tenía un cliente que vino a mí queriendo transformar toda la relación entre marcas e influencers. Por un lado, las marcas no sabían si el influencer tenía una audiencia real, si iba a cumplir, si los resultados eran legítimos. Y por el otro lado estaba el influencer que no sabía si iban a cambiar las reglas, si le iban a pagar, si lo que estaba promocionando era legal. Ambas partes trabajaban a ciegas, confiando que no tenían otra alternativa. Y ahí es donde con blockchain y legal design hicimos algo simple pero poderoso. Transformamos esta relación en un sistema donde la confianza no se promete, se demuestra. Transformamos estas marcas e influencers para que los influencers puedan saber qué se espera de ellos, saber qué es lo que se promociona, saber qué tienen que hacer para que se les pague. Las marcas pueden verificar las publicidades, saber las audiencias que están y sobre todo va a pagar solamente cuando vea los resultados. Eso es blockchain, eso es legal design, eso es lo que hacemos en Cypherlaw. Transformar estas relaciones frágiles en sistemas diseñados para que colaborar sea más fácil que desconfiar. Y si hay algo que hoy quiero que se lleven de aquí, es que la tecnología puede estar acelerando el mundo, pero solo la confianza bien diseñada es lo que lo va a transformar de verdad. Porque la innovación no fracasa por falta de talento, fracasa porque no sabemos si podemos confiar. El futuro no se predice, se diseña. Y está esperando que personas como nosotras se animen a hacerlo. Gracias. Bueno, Lu, te quiero decir algo que recién recibí un mensaje desde Los Ángeles. Decime. Dicen que en marzo, sí, ¿cómo está nuestra agenda para los Oscars? Al parecer están buscando, dicen Estamos que todas Conan O'Brien no
Todas Ya disponibles. puede, estamos nosotros, así que Vamos. vamos a por ello. Dale, obvio. Bueno, obviamente para la próxima charla me vino justo, así que Lu eligió algunas para que las presentara yo, que es el eje de emprendimientos, con emprendimientos que trascienden fronteras. Así que le pido a Jessica Méndez que nos venga a compartir su charla La Mujer Invisible. Bienvenida. Hace un poco más de 2 años me tocó asistir a un congreso médico por primera vez, completamente de casualidad. Se llamaba MedFemtech Congress y era en París. Curiosamente, yo no soy médica, soy contadora, pero trabajo en la industria de la salud hace más de 20 años y fui a buscar novedades en reproducción asistida, que es la vertical dentro de la industria de la salud en la que trabajo también hace varios años. Cuando esto ocurre, yo estaba en una situación de reinvención profesional y en inestabilidad laboral y necesitaba diversificarme. Entonces estaba fascinada con lo que me había encontrado. Cuando llego al congreso el primer día era un mundo completamente nuevo para mí. Se llamaba MedFemtech. Entonces me pregunté en relación al nombre 2 cosas. Una es por qué un evento cofundado por la revista Forbes de Francia, Amazon Web Services, McKinsey, la Universidad de Oxford, estaba centrado exclusivamente en salud de mujeres. Y por otro lado, lo que me pregunté es si existía Femtech, ¿existía Mentech? Y no, la respuesta es que no. Em, También otra cosa que me pasó es, si yo trabajando en salud desde hace tantos años no tenía la menor idea de que todo este movimiento global estaba ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, transformando la salud de mujeres, en la región no solo no era tendencia, sino que nadie hablaba de este tema. Y por otro lado, vi que había una oportunidad global enorme de acercar toda esta tecnología a la región. Cuando vuelvo a Argentina, em, hubo algunos datos, además de estar movilizada y completamente motivada por hacer algo al respecto, había algunos datos que me llamaron la atención. Uno es que hasta el año 1993, las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de los ensayos clínicos. Toda la evidencia científica que había se centraba en los cuerpos masculinos. Por otro lado, del gasto global que se destina a investigación y desarrollo, solamente el 4% se destinan a proyectos de salud femenina y menos del 2% de la inversión que hay en salud también global se destina a proyectos de salud de mujeres. Contrariamente a estas estadísticas, hay un informe muy reciente del World Economic Forum y de la consultora McKinsey que proyectan un mercado global hacia el año 2040 de $1 billón. Bueno, con toda esta información entendí también que para cerrar este gap que había en salud de mujeres era necesaria la tecnología que tuviera una mirada integradora de los datos, la ciencia y diversa. Y más sumado a mi momento personal de reinvención y de curiosidad, fue que fundé Femtech Latam. No desde el consultorio, porque de nuevo no soy médica, pero sí desde un espacio de gestión de procesos y de estrategia y desde un lugar que también conozco y es acompañar a emprendedores a materializar esas ideas, a visibilizar, a medir, a poder conectar actores, entre otras cosas. Eh, una de las primeras acciones que hicimos fue un mapa regional que se llamó Femtech Latam Landscape y hasta junio de este año hay 80 startups que mapeamos en toda Latinoamérica que están innovando las distintas verticales, menopausia, salud mental, oncología, fertilidad, etc. Cada vez que hablo con alguna fundadora y me comenta que creó una solución para acelerar este proceso de transformación en la salud de mujeres, confirmo que el cambio ya empezó, pero que no es necesario, mejor dicho, que no es suficiente que se innove únicamente en una vertical o en un solo país. La verdad que necesitamos de toda la región. Y
Por otro lado, digamos, el objetivo que tenemos es simple, pero al mismo tiempo ambicioso, que es traer toda la innovación que ya existe en el mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y exportar la que tenemos en la región, que hay mucha y hay talento que tienen intenciones de exportar a otros mercados. La salud de las mujeres no es un tema de mujeres solamente, es un tema de todos porque también está demostrado que cuando se invierte hay un retorno en el PIB de los países, mejora la productividad en las empresas y, bueno, es algo que deberíamos convocarnos para poder solucionar y achicar esta brecha que existe. Mi sueño es que en 10 años no hablemos de salud de mujeres, sino que hablemos simplemente de salud y que estemos cada vez más integradas en espacios de liderazgo y de decisión, porque cuando mejoramos e innovamos para las mujeres, mejora la vida de todos. Gracias. Gracias, Jessy. Yo quiero agregar que hoy en día, Femtech Latam es el hub regional de innovación en salud femenina, un ecosistema que reúne a más de 100 startups y conecta ciencia, tecnología y emprendimiento para impulsar soluciones que mejoran la vida de millones de mujeres. Con lo cual, yo creo que ustedes necesitan charlar, ¿no? Me parece. Es un movimiento que está llevando a la región al lugar que merece dentro de la agenda global de la salud femenina. Y con Jessy compartimos también el espacio de Women in Global Health, con lo cual me uno a este propósito. Y para continuar hablando de salud, vamos a introducirnos en el eje de salud, justamente, cómo la tecnología nos ayuda a diagnosticar mejor y a prevenir. Para eso vamos a tener dos speakers. La primera, vamos a escuchar a Miriam Vicente con su charla, la señora de la bolsa, pero no tengan miedo. Soy neurocirujana y hace un tiempo viene al consultorio una señora de unos 65 años más o menos, entra temerosa, con cara de angustia, con una bolsa enorme. La invité a sentarse, le pregunté qué le pasaba y me dijo, me duele la cabeza. No me llamó la atención que me dijera me duele la cabeza porque la especialidad que tengo es de cabeza, así que es bastante habitual. Pero sí me llamó muchísimo la atención la bolsa que traía. Traía estudios y papeles y cosas. Un montón de datos amontonados en esa bolsa. Empiezo el interrogatorio, normalmente preguntamos cómo es el dolor, en qué momento le da. Bueno, todos habrán ido al médico alguna vez en su vida y todos saben cómo son nuestros interrogatorios. Pero en un momento le pregunté, bueno, Hilda se llamaba. Hilda, cuéntame desde cuándo le duele la cabeza. Desde el 2000. Er- Era el 2023. Hilda llevaba 20 años con dolor de cabeza. Me dio un poco de ternura porque pensé, si lleva 20 años con dolor de cabeza, probablemente esto no sea grave, pero a Hilda le seguía doliendo la cabeza. Esa era la realidad. Pero más que su dolor, me llamó la atención la bolsa. En la bolsa había un montón de información acumulada, un montón de datos, un montón de cosas que no le habían resuelto el problema a Hilda. Esa bolsa estaba llena de información, resonancias, tomografías, análisis clínicos, electroencefalograma, más análisis, más resonancias. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en salud? Hay una cantidad de datos enorme. Esta mañana justamente escuchábamos que el 80% de esos datos no van a ningún lado. Son cosas que se acumulan y que no las usamos para nada. Entonces ahí es donde me pongo a pensar cómo hacemos para que esos datos no se interpongan entre nosotros y el paciente, porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como médicos muchas veces? Estamos cargados de información, una consulta nos lleva más de la mitad del tiempo, mucho más de la mitad, créanme, y vuelvo a insistir, si han ido al médico últimamente o en algún momento, ustedes ven que pasamos mucho tiempo escribiendo en la computadora, leyendo informes, tratando de entender todo eso que ustedes nos traen. Entonces, ahí me puse a pensar la utilidad que tiene la tecnología en estos casos, ¿no? La utilidad que puede llegar a tener la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial venga a reemplazarnos, o por lo menos eso espero, porque nos vamos a quedar sin trabajo varios, pero sí nos viene a ayudar un montón, ayudar a ordenar
todos esos datos, ¿no? Ayudar a que cuando una señora como Hilda viene, eh, venga con una información mucho más clara, mucho más precisa. Imaginemos que en lugar de que Hilda hubiera entrado con esa bolsa gigante, hubiera entrado con un QR o con algún link o con algo digital, donde yo hubiera visto rápidamente paciente de 65 años, cefalea crónica, sin otros datos de significación. En ese caso, yo hubiera tenido muchísimo más tiempo para ver qué le pasaba a Hilda, para preguntarle, para saber cómo era su dolor, para ver qué lo desencadenaba. Porque créanme también que la mayoría de las veces el diagnóstico de nuestros pacientes no está en una resonancia magnética o en un estudio o en un análisis. El diagnóstico está en conversar con él, en tratar de saber qué es lo que está provocando ese dolor, que no, insisto, no siempre está en un estudio. Yo lo que creo es que esa es la utilidad que tiene la inteligencia artificial para nosotros, ¿eh? Tratar de organizar esos datos, darle sentido a esos datos, filtrar esos datos. Pero hay otros ejemplos donde también puede ser útil. No sé si alguna vez han estado en un quirófano o en una sala de terapia intensiva y el ruido que se escucha es terrible. Una alarma por acá, una alarma por allá, una alarma por el otro lado. A nosotros eso nos hace mucho ruido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esa inteligencia artificial pudiera escuchar todos esos ruidos por nosotros y solamente hacernos una alarma en ese ruido que realmente importa, ¿no? Si estamos en el quirófano, en el momento que el paciente o se le baja la frecuencia cardíaca o se le sube la presión arterial, cosas que realmente sean relevantes, no tener ese ruido que nos distrae todo el tiempo. Hay un montón de espacios en la salud donde la inteligencia artificial puede tener mucha relevancia y nos puede ayudar un montón. Y nos puede dejar espacio para lo que realmente importa, que es tratar de conversar con el paciente, como decía recién Marina, verlo, mirar al paciente a los ojos, ¿no? Saber qué es lo que le pasa, que nos cuente sus miedos, tratar de acompañarlo a atravesar ese dolor, que nos permita decirle, bueno, quédate tranquilo, yo te voy a acompañar. Es muchísimo el tiempo que pasamos mirando la computadora en lugar de mirar al paciente. Entonces yo me imagino que la próxima vez que una Hilda venga a mi consultorio, venga con las manos vacías y que la verdadera señora de la bolsa sea la inteligencia artificial, que ella sea la que carga con todo ese peso y que Hilda venga con las manos vacías para poder conversar, para poder tocarnos, para poder tener una relación mucho más cercana, porque de esa manera probablemente la inteligencia artificial ayude a que nuestra medicina sea mucho más humana. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Para complementar su mirada, vamos a invitar a Flor Ledesma, que nos trae una charla sobre generación conectada, sistema desconectado. En algo podemos estar de acuerdo hoy los que estamos aquí, y es que cada vez vivimos más años. Y efectivamente la expectativa de vida ha aumentado 6 años en las últimas 2 décadas. Pero esto no ha resultado igual para todos. Y me refiero a esta generación de jóvenes hiperconectados, hiperinformados, bien preparados. Para ellos la situación no está siendo igual, están viviendo menos. Y esta contradicción es la que a mí me preocupa profundamente y es la que les traigo para analizarla. Mi historia comienza hace 7 años y medio en mi migración hacia Argentina con una maleta de 23 kilos, una hija de 14 años, mis títulos y una trayectoria profesional de médica, de docente y de investigadora. Tuve la suerte, llegar a Argentina y encontrar un trabajo en un equipo de gestión estratégica de una importante prepaga del país. Allí dejé mi estetoscopio y me dediqué a transformar la gestión clínica en datos e información para la toma de decisiones de las líneas gerenciales. Pero llegó la pandemia 2020, todos la recordamos. Fue un momento donde se me presentó la gran oportunidad de liderar un servicio de telemedicina. Seguro muchos lo han usado. Un servicio que en los últimos 5 años me dediqué a operarlo en todos sus aspectos. Vimos crecimiento,
vimos satisfacción de los pacientes, vimos resolutividad, pero en algo nos quedamos cortos. Y ahí hago yo una autocrítica, porque el modelo de atención que estábamos ofreciendo no estaba cubriendo una parte muy importante de la salud, que es la prevención. Entonces, me pregunto, si nosotros seguimos de esta manera con este servicio, no vamos a llegar a cubrir las necesidades de salud y menos de este grupo de jóvenes que les he mencionado. Esta generación, miren, hay un estudio publicado en Lancet este año, en el 2025, que trae un concepto que a mí me moviliza mucho, que se llama muertes por desesperanza. Suicidio, alcohol y drogas son responsables de una alta tasa de mortalidad en los jóvenes. Y para que entendamos un poquito más en números esto, 1 de cada 4 personas en el mundo son jóvenes. Son 1.800.000 personitas jóvenes. Es la generación más grande de jóvenes que ha tenido la historia de la humanidad. Y tenemos muchas razones para ser pesimistas. Las guerras, el cambio climático, los alimentos ultraprocesados, las adicciones, el desempleo. Y aquí es donde, para mí, que he venido trabajando en la tecnología y en salud, viene mi interés. ¿Cómo podemos, a través de la tecnología, rediseñar estos modelos de atención para que cubran las necesidades y ayuden a contener este problema que les estoy presentando? Veamos el caso de Lara. Lara, una estudiante de 19 años que asiste a nuestra consulta tradicional, es atendida y sale con su plan médico, como es habitual, pero se desaparece. 2 meses y no recibimos noticias. Se comunica a la mamá y nos dice que Lara está deprimida y que abandonó la universidad. Y ahí me hace un clic porque había un problema clínico, evidentemente. No había un problema de acceso, había podido acudir a su consulta, pero el problema de contexto. No estamos atendiendo que esta chica, por ejemplo, vive fuera de su provincia y no tiene una red de contención y ni las condiciones necesarias para cuidar su salud. Y Lara accedió al servicio de salud, pero la mayoría de los jóvenes no acuden a consulta. Entonces esto hace que nuestra ventana de oportunidad para ofrecer medidas preventivas sea muy estrecha. Y mi idea surge entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que vengan a pedirnos ayuda? ¿Por qué no podemos rediseñar un modelo de atención en salud que acompañe a las teleconsultas, que nos permita gestionar, pero de manera proactiva, las actividades asistenciales? Imagínense esto, un equipo deportivo de alto rendimiento o de artistas, chicos que bailan, bailarinas, o de una empresa de tecnología donde hay muchos jóvenes, ¿verdad? Imagínense que podemos tener el consentimiento de la información generada por su reloj o por sus aplicaciones. Tenemos la información en las historias clínicas y además tenemos el apoyo de la inteligencia artificial. ¿Por qué no construir un motor de detección precoz de riesgos que nos permita actuar de manera anticipada antes de que las cosas se agraven? Imagínense, este motor puede detectar cambios en el patrón del sueño, cambios en la alimentación, en la actividad física, en la frecuencia cardíaca, incluso en la voz. Y esto no es ciencia ficción. Hoy esta tecnología ya existe, lo sabemos. Y además la experiencia que tenemos acumulada en teleconsultas en estos últimos 5 años es enorme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, ya que no estamos partiendo de cero, lo único que tenemos es que comprometernos? Y les digo con confianza, ya que tengo la experiencia de haberme formado en esta casa de estudio, que este tipo de proyectos, con el apoyo de centros como el de esta universidad, pueden ser llevados a cabo. Falta que nos comprometamos en realizarlos. Muchas gracias. Gracias, Flor.
Vamos a hacer una pequeña pausa para ver un videíto, porque las cosas que hicimos este año en la comunidad fueron muchas. No iba a perder tiempo en explicar y contar y recontar todo lo que hicimos. Entonces, las chicas de marketing, junto con Pilar, hicieron un raconto que lo vamos a ver en un video. Y yo, como persona de finanzas, manejando la tecnología, es todo un desafío. Vamos a ver, esperemos que se escuche bien. Gracias a todos ustedes que fueron parte y asistieron. Fueron más de 400 mujeres las que fueron participando de todos los círculos de diálogo, de todos los Smart Talks, de todos los eventos presenciales en total. Así que muy feliz de que construyamos esta red juntas. Bueno, creo que a todos, sin importar hombres, mujeres, la tecnología, que es el eje del día de hoy, nos ha impactado de diferentes maneras. Así que creo que la próxima charla probablemente nos ayude a pensar ese reskilling y las nuevas habilidades a las cuales todos nos estamos viendo enfrentados. Les pido que reciban para el tema de reinvención y reskilling a Analía Paredes con su charla Redibujando el mapa. Un fuerte aplauso. ¿Cuántos de ustedes cambiaron de profesión en el 2020? Yo soy una de ellas. Les cuento que en el 2020 yo era diseñadora de indumentaria, una profesión muy artesanal, contacto con telas, texturas, clientes persona a persona, modelos. Y la pandemia me atravesó una crisis existencial tremenda. Me encontraba sin clientes, sin ingresos, sin profesión. Y me decía, ¿y ahora qué hago? Plena pandemia. Y dudando, empecé a buscar por internet. Y encontré un curso, marketing digital. Y dije, bueno, voy a ver qué es. Cuando leo el programa, no entendía nada. Hablaba de KPIs, dashboards, machine learning, data analytics. Nada de eso entendía. Dije, bueno, me lanzo, aprendo. 4 meses intensivos, idas y venidas, noches largas. Termino el curso y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo convierto este conocimiento en algo real, en un trabajo real, un ingreso? Fue así que dije, bueno, empiezo de cero, avanzo. Empecé con una pasantía no paga, a mis 40 años. Después, un puesto junior, que gracias a una red como esta, conseguí mi primer trabajo en marketing digital en una agencia. Pasé a un puesto semi-senior, senior, y hoy trabajo en una agencia global, muy reconocida a nivel mundial, en una industria, no en ese momento no conocía, que es la de pharma, para clientes de Estados Unidos, en un idioma que no es el mío, que es el inglés, y con coworkers que trabajan en diferentes partes de Latinoamérica. Así de complejo se volvió. Miren, mi trabajo es muy técnico y la verdad que uno se puede enamorar muy fácil de la inteligencia artificial. Me encanta automatizar, me encanta la eficiencia. Pero les quiero contar una experiencia que me atravesó mucho.
y fue mi primer asignación, mi jefe me dice, Ana, necesito que revises un archivo con una lista de búsquedas de frases de gente que busca por internet. Dije, ok, sí, claro, voy. Y en esa lista encuentro frases como, ¿cómo atravieso el Alzheimer? ¿Cómo puedo curarme del cáncer? ¿Cómo hago para acompañar a un amigo que tiene Alzheimer? Y eso me atravesó. La realidad es que ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Este es mi propósito. Quiero trabajar con impacto. Y entendí que del otro lado hay personas con diferentes sentimientos, frustraciones, inquietudes, dolores. Y desde mi humilde lugar, porque la realidad es que yo no sé quién está del otro lado, ni tampoco saben quién estoy yo del otro lado, es poder darles un alivio. Es por eso que desarrollo campañas de marketing digital con propósito, con impacto, para poder aliviar de alguna forma ese dolor, aunque sea pequeño, porque entiendo que detrás de cada búsqueda que realiza una persona, con diferentes sentimientos y con diferentes situaciones que atraviesan a través de esas enfermedades que son muy crónicas, entiendo que tiene que haber una respuesta responsable, fidedigna, ética, no falsa, que encuentren un alivio en esa información que buscan. Muchas gracias. Bueno, y llegamos al eje de finanzas, el que más me convoca, ¿no? Por supuesto. Y con un tema central, ¿no? Que es la inclusión financiera. ¿Y cómo hacemos inclusión financiera de verdad? No es solamente educarnos y aprender a invertir, hay que hacer muchas más cosas para incluirnos. Y por eso, Lau, vamos a hablar en tu charla de abriendo la puerta correcta. Hace 20 años conocí a Natalia. Ella era grafóloga, pintora, trabajaba en la empresa de la familia. Su marido era carpintero. Ellos no tenían ingresos formales. Para el sistema financiero no existían. Cuando querían ir a sacar un producto, les decían que no. Y les estoy hablando hace 20 años, cuando había que llenar solicitudes y ir a pedir un producto, no era completos datos en una web, era pasar esas barreras. Ellos eran como tantas otras personas que tienen un trabajo pero no formal, pero que son súper importantes en la economía. Yo me había recién recibido de actuaria y me empecé a enamorar del mundo de la inteligencia artificial, algo que me iba a cambiar la vida, donde me apasioné por explorar cómo utilizar mejor los datos y cómo tomar mejores decisiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Y me apasioné en ese momento, empecé a estudiar y a hacer un máster en datos, estoy hablando por el 2007, y en cómo desarrollar los mejores algoritmos para poder tomar mejores decisiones y amplificar lo que se ve. Tuve la posibilidad, junto a un equipo de actuarios y economistas, de desarrollar la tarjeta de crédito y lanzar el producto financiero de un retail. Y en ese momento nos propusimos hacer algo distinto, porque en el mundo del retail en esa época el 60% pagaba en efectivo, no tenía acceso al crédito la mayoría. Y para poder atender a nuestros clientes teníamos que hacer las cosas distintas a los que hacían los bancos y teníamos que pensarlo de una manera diferente. Nos pusimos a explorar con qué información podíamos generar más inclusión. Porque si íbamos a lo que se informa en las centrales de deudores del Banco Central o un Veraz, íbamos a caer en lo que hacían todos, donde está la información de los que sí tuvieron acceso al crédito, pero el resto quedaba fuera. Entonces empezamos a revisar las historias, esas historias que había en cada dato que aparecía cada vez que un cliente pasaba por una tienda, cada vez que decidía comprar un producto
o las veces que pasaba, esa frecuencia, ese hábito de pago, ese hábito de consumo. Esas historias nos permitieron generar una estrategia de decisión distinta, tomar decisiones para poder darle acceso al crédito a millones de personas que si no, no lo hubieran tenido. Porque la inteligencia artificial, para que realmente tenga un impacto, requiere que se traten los datos con empatía, con una manera distinta para que pueda realmente abrir puertas. Me acuerdo el día en que Natalia me llamó y me dijo, ¿me diste la tarjeta? Y la verdad es que Natalia era una más entre los millones de personas y clientes que habíamos analizado. Pero no me sorprendía el resultado, porque habíamos trabajado para eso. Habíamos trabajado con el propósito de abrir oportunidades, de generarle oportunidades a muchos de nuestros clientes que si no, no tenían acceso a una financiación, a poder financiar sus compras. Y para Natalia fue mucho más que eso, porque desde ese primer crédito después puso generar un historial crediticio y fue aumentando su límite. Ella pudo planificar vacaciones, pudo financiar su emprendimiento y desarrollarse. Realmente tuvo un gran impacto en su vida. Tuve la suerte de, a partir de eso, dedicarme a desarrollar negocios financieros en Latinoamérica y generar inclusión financiera a miles de personas. Pero para eso, a lo que me dediqué siempre es a mirar los datos con empatía, a mirarlos desde otra perspectiva, porque la inteligencia artificial requiere de eso, porque así se puede abrir puertas y generar puentes. Afortunadamente, tengo la suerte de poder seguirme dedicando a eso y reafirmar mi decisión cada día, de poder generar nuevos créditos, nuevas oportunidades, porque no es el crédito lo que la gente necesita. Necesita desarrollarse y crecer, y para eso necesita que se le brinde acceso. En América Latina, más del 50% de las personas adultas no tienen acceso al crédito. Y eso pasa por eso, porque se toman decisiones mirando lo que se ve, mirando los historiales crediticios, la información impositiva o mirando el salario que está publicado. ¿Y qué pasa? La gente que no tiene acceso termina tomando un crédito con una tasa de interés altísima, son tasas usureras, y entran al sistema financiero por la puerta equivocada. Ese es un espiral negativo que se genera porque se le generan antecedentes negativos porque ese crédito termina siendo impagable. Y los algoritmos se entrenan con esa información que termina excluyendo definitivamente el sistema. La manera de que eso no ocurra es tratar los datos de una manera distinta. Porque la tecnología, cuando se desarrolla con propósito, permite abrir puertas. Yo elijo seguir abriendo puertas a personas como Natalia, a emprendedores, a estudiantes, jubilados que quieren desarrollar sus negocios. Y para eso es necesario mirar los datos con empatía y generar tecnología que esté mirando hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 charlas, ¿no? Sí, y ya estamos. Buenísimo. A ver, también me gustaría que pudiéramos, con el eje que vamos a ver ahora, que es el de sustentabilidad, recordar que dentro de la universidad existe el Centro de Innovación Social, así como existe el Centro de Entrepreneurship, también existe el Centro de Innovación Social, cuyo director es Gabriel Berger, que en este caso creo que también puede llegar a ser utilizado para desarrollar. De hecho, ellos trabajan junto con nosotros, toda la parte de emprendimiento, todo lo que tiene que ver con la creación de empresas, muchas veces se apoyan en nosotros, y cuando nosotros tenemos algún tipo de iniciativa que tiene algún tipo de impacto medioambiental, social, más allá del económico, también trabajamos con ellos. Así que dentro del eje de sustentabilidad, les pido que le den un fuerte aplauso a Agustina Paz, que nos va a hablar sobre un futuro verde, circular y digital. Bienvenida. Era febrero de 2018. Estaba en Bariloche, frente a un lago, meditando. Enfrente tenía una piedra de colores. Y en esa meditación se me vino una visión. Ese lago que estaba limpio enfrente
de pronto estaba lleno de descartes, botellas de plástico, trozos de madera, juguetes abandonados. Y ahí entendí mi llamado. Yo estaba comenzando mi tesis de ingeniería industrial. Daba vueltas y vueltas con el tema de los residuos y los descartes y los materiales de un único uso, y mi tutora que me decía: larga el tema, largalo. Pero no cedí. Investigué patentes, métodos de construcción, programas sociales, aditivos, y ahí tomé algo que estaba muy cercano: triturar PET para convertirlo en ladrillos que sirvan para viviendas sociales. Pero eso no fue el fin, fue el comienzo de este camino en el mundo de la circularidad. Tomé una conexión profunda con los materiales de un único uso. Entonces había que evolucionar. A los meses me llama mi directora de tesis, una vez ya recibida, y me dice: Agus, este concurso de economía circular es para vos. Y dije: bueno, pero hay que innovar, hay que hacer otra cosa. Yo había hecho mi camino en tecnología durante más de 18 años. Había nacido en BI, en IT. Y ahí me puse a pensar qué podía hacer con eso, cómo podía pivotear esa idea. Las cadenas de valor de todos los descartes son completamente diferentes y yo no iba a poder abarcar todas las cadenas de valor de cada descarte, de cada material de un único uso. Así que pensé lo que me gusta hacer a mí, que es conectar ese material de un único uso con alguien que lo pueda volver un sustento. Y así es como nace la EcoRed. La EcoRed es una plataforma próxima a ser lanzada la semana que viene en producción, que permite que una persona que tiene un material para dar, para donar, pueda ser encontrado por alguien que lo puede volver algo diferente, otro producto. Es fácil. Entran, se loguean, dan su ubicación, dicen qué quieren descartar, cuál es la cantidad, y ese material va a encontrar ese alguien. Buscamos que haya conexión, buscamos que esas personas que tienen ese interés y que se dan cuenta de que no hay planeta B puedan ver esa posibilidad. Yo envisiono que todos hoy acá presentes pensemos qué posibilidad tiene ese material, porque va a encontrar un otro. Ya sabemos que no hay planeta B. Y yo no voy a tratar la basura, no voy a tratar los residuos, pero sí quiero que se abra una puerta gracias a la tecnología. Quiero que pensemos la tecnología como una solución para integrar, para conectar y para potenciar la vida de esos materiales. Porque potenciando la vida de esos materiales podemos crear un planeta mucho más verde, mucho más circular, mucho más digital. Los invito a todos a que piensen qué tipo de planeta quieren construir. Muchas gracias. Bueno, y vamos al eje educación. No podía faltar, estamos en la Universidad de San Andrés. No podíamos no hablar de cómo la tecnología atraviesa y cambia el paradigma también de cómo damos clases y cómo tratamos este tema. Para eso vamos a escuchar a Sofía Álamo con su charla Educar la mirada. Cuando enseñaba en la licenciatura en negocios digitales, había una clase que me gustaba mucho, porque empezaba con la pregunta: ¿qué es Internet? Lo que me divertía era el gesto que hacían mis alumnos, porque miraban para arriba, como intentando explicar la nube o el Wi-Fi, ¿no? O lo que sea que esté haciendo Elon Musk con Starlink. Pero lo que no se daban cuenta era de mirar para abajo, que estaban parados sobre piso técnico,
que estaban parados sobre un montón de cables que atravesaban el aula, de hecho esos cables que nos contactaban con todos los servidores que estaban alrededor del mundo, y mucho menos imaginaban de los cables submarinos que atravesaban los océanos y que contenían esos cables que en algún momento también contuvieron al telégrafo, ¿no? Los cables del telégrafo. De alguna manera reproduciendo por siglos y siglos las relaciones de poder y geopolítica. Y esa es la invitación que les traigo hoy. Que, de hecho, repensemos lo que entendemos por tecnología y sobre todo en educación, también desde las bases. Porque la tecnología en verdad no flota, nos atraviesa, nos sostiene. Y es por eso que tengo una propuesta de distintas escalas. Si hacemos zoom in, les puedo contar un poco de mi historia personal. Yo soy primera graduada universitaria de mi familia, quizás muchas de ustedes también les haya pasado. De hecho, soy primera magíster también, pensaba recién eso. Pero mi historia con la tecnología y con la computación empezó bastante antes, cuando mis papás me llevaron a un instituto a aprender computación. No teníamos computadora en casa. Y de hecho fue en ese instituto donde hice mi primer correo electrónico. Era sofía-capa, con K, @yahoo.com, para que más o menos saquen las cuentas, ¿no? de qué década estoy hablando. Bueno, la verdad es que esa historia que parece como común, normal, fue todo un desafío para la hija de un mecánico y una empleada doméstica, que hicieron mucho esfuerzo para que eso suceda. Y sin embargo, ese desafío, digamos, no me detuvo, ¿no? Yo aproveché cada oportunidad, a pesar de que muchas veces en esa aula de informática estaba bastante sola como chica, ¿no? Y hoy soy un fiel testigo, ¿no? Un caso testigo de cómo la tecnología y el desarrollo de habilidades digitales pueden transformar la vida de las personas. Pero bueno, también a veces un caso no es suficiente, ¿no? De hecho, hay un mentor mío que me regaló esta pregunta, que yo me hago todos los días, y es cómo podemos hacer para pasar de esa experiencia boutique única que yo tuve a pasar a una experiencia a escala y transformadora que cambie la educación toda. Y es por eso que ahora sí les invito a hacer zoom out. Hoy estoy trabajando en una empresa que tiene un programa de desarrollo de habilidades digitales para estudiantes de 9 a 18 años. Nuestros estudiantes o los estudiantes aprenden en la plataforma habilidades digitales de todo tipo, de programación, de diseño de experiencia de usuario, análisis de datos, inteligencia artificial, ¿sí? En sí, todas las habilidades que hoy se necesitan, ¿no? para bueno, atravesar el mundo actual. Y lo hacen desde la escuela, porque nosotros lo que hacemos es educar y capacitar a los docentes para que puedan llevar adelante estos programas en el aula. Hoy estamos impactando en más de 55.000 estudiantes, alrededor de 600 docentes solamente en este año, ¿sí? Estoy hablando de un programa que ya tiene varios años, y que hoy también impacta en más de 280 escuelas en toda América Latina. Y lo que fui aprendiendo en estos 2 años liderando la implementación del programa fue que en verdad no alcanza y no se trata la tecnología de acercar contenidos más actualizados a los docentes, sino que la verdadera transformación pasa cuando la profesora de biología se contacta con la de informática para hacer la feria de ciencias juntos, cuando nos invitan a una entrega de diplomas en el conurbano bonaerense y vemos ese abrazo orgulloso entre padres e hijos, o cuando un profesor de Saltillo al norte, en México, nos cuenta que sus alumnos graduados volvieron a agradecerle porque lo que vieron con él el año pasado hoy lo están aplicando en la universidad. O cuando una directora en Sincelejo, Colombia, nos dice que para el año que viene va a estar invirtiendo en más infraestructura y más computadoras para sus salas de cómputo para que sus estudiantes puedan seguir formándose. En síntesis, diseñar o repensar lo que entendemos por tecnología es justamente hacer ese ejercicio de zoom in y zoom out, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, si yo bien al principio de la charla les contaba, ¿no? Que a mis alumnos les pedía que dejaran de mirar para arriba y miren para abajo, ahora les pido que nos miremos entre nosotros, miremos hacia los costados, porque en verdad nosotras somos la tecnología, ¿no? La tecnología es lo que hacemos cada vez que queremos construir
comunicarnos y aprender. Acá en mi script dice última charla y cierre del evento. Así que, Casi cierre. ¿cómo casi cierre, no? Es la última charla. pero Eso, es la casi última cierre. charla. Fue. Como es mi última intervención, simplemente quería aprovechar para volver a agradecerle a Lu y a todos ustedes que nos hayan invitado, que me hayan invitado, que hayan invitado al Centro de Entrepreneurship. Así que muchísimas gracias por eso. En esta última charla, y como invitada especial, quiero pedirle que se acerque a Natalia De Vita. Ella es mentora, es coach en el espacio de nuestro EMBA. Es speaker internacional, habla principalmente sobre liderazgo, gestión emocional y energía para equipos. Creo que lo más interesante es que en sus charlas lo que mezcla, el mix que hace es entre psicología, neurociencia y estrategia. Es speaker TED y lo que va a estar haciendo hoy es esa charla TED y la va a compartir con nosotros. Así que gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias. Hubo una época en mi vida que me despertaba con una sensación extraña. Había dormido 8 horas, estaba descansada. Sin embargo, esa sensación de agotamiento todos los días al despertar estaba ahí. Al principio pensé, bueno, tengo que tomarme vacaciones, tengo que desacelerar, tengo que bajar el ritmo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que se debía a algo mucho más profundo. No era mi cuerpo el que estaba cansado, agotado. Era mi energía. Estaba en un trabajo más de 20 años donde ya no resonaba. Mi cuerpo y mi alma sabían que era momento del cambio, pero no me animaba. Ahí el verdadero contraste apareció y no era que faltaban horas de descanso, sino que lo que faltaba era el sentido. Ahí me di cuenta también que el cansancio no se cura durmiendo. Muchas veces el cansancio se cura decidiendo. Hoy tenemos una crisis que enfrentar y creemos que es la crisis del tiempo. Pero en verdad, la verdadera crisis que estamos enfrentando es de energía, en donde focalizamos nuestra energía. Porque podemos tener todos los recursos, la agenda llena, podemos ser súper productivas, podemos lograr muchas cosas. Pero si no logramos cuidar nuestra energía, no podremos sostener nada de lo que construimos. Incluso si no somos conscientes de por dónde se drena esa energía, corremos el riesgo de que se quiebren proyectos, ideas, negocios, incluso sueños. Y esto no lo digo solo de mi propia experiencia. La evidencia global así también lo respalda. La Organización Mundial de la Salud habla que el burnout, este agotamiento crónico, es una epidemia donde 1 de cada 3 trabajadores lo padecen en el mundo. McKinsey, el Health Institute, habla de que 1 de cada 4 trabajadores padece sintomatología de estrés crónico. Y la Argentina, América Latina, en una encuesta que se hace todos los años, por tercer año consecutivo lidera los primeros puestos de burnout y de estrés. Qué importante ser conscientes de nuestra energía, ¿no es cierto? Yo esto lo viví en mi propia piel. En este pasaje de el mundo en relación de dependencia al ámbito independiente, emprendedor, yo sentí un síntoma. Pensé que era el cansancio físico, pero el síntoma que se me despertó era el mareo, el vértigo crónico. Investigué, yo era la mujer de la bolsa, porque fui, y no quisiera decirles a la cantidad de especialistas
que investigué y fui para saber por qué me mareaba. Desde el punto de vista médico, no había nada, pero sí existía un desequilibrio interno que yo sentía, ¿no? Ese desequilibrio tenía que ver justamente con esa disonancia entre lo que yo deseaba hacer y lo que estaba haciendo en realidad. Recuerdo que un viernes llegué a mi casa y dije, esto no es vivir y disfrutar un trabajo, esto es sobrevivir a un trabajo. ¿De verdad que me veo así? Es ahí cuando tomé la decisión, ¿no? De justamente dar ese paso aún con miedo, pero fue lo que verdaderamente dejó de drenar mi energía. Me animé a emprender mi propio proyecto y volví a encenderme, a ser yo, a la Natalia que pone la pasión y toda la energía cuando le gusta lo que está haciendo. Solo así pude recuperar mi energía y es cuando fueron cediendo algunos síntomas, porque mi foco no estaba cuando me mareaba, sino estaba en poder disfrutar lo que estaba haciendo. Sepan que la energía no es solamente el cuerpo físico. La energía tiene que ver con 4 baterías, le digo yo. La primera es el físico, que le elevamos cuando observamos las señales que nos da el cuerpo. Cuando logramos alimentarnos bien, descansar, hacer una pausa, ejercitarnos y perdemos toda la fuerza cuando no hacemos nada de eso. La energía emocional que tiene que ver con cómo manejo mi mundo interno, cómo regulo mis emociones cuando viene el enojo. ¿Lo puedo gestionar o ese enojo me gobierna? La energía mental, que es la capacidad de tener el foco, la prioridad, la dirección, y que se drena completamente cuando una mente no para de pensar, de sobreanalizar, de rumiar. La energía, por último, espiritual, que es el sentido y el propósito. Eso que nos conecta con nuestro deseo, con lo que verdaderamente nos gusta hacer. Sepan que es un equilibrio entre estas 4 energías y cuando una se drena, las demás también tienen ese mismo efecto. Y cuando una se recupera y está elevada, las otras también logran hacer lo mismo. Por eso quiero decirles que hoy quiero proponerles 3 acciones que a mí me han ayudado y que también las invito y ojalá que las ayude a poder equilibrar estas 4 energías. Porque no se trata de ir corriendo detrás del tiempo, se trata de poder lograr equilibrio entre ellas. Y la primera que les quiero invitar a que puedan practicar es observen su energía y por dónde se fugó. Al final del día, que tomen un espacio. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi energía se drenó por una persona, por una situación, por un proyecto que ya no resuena. ¿Por dónde se fugó? Y de esa manera poder no solo identificarla, sino también saber cómo recuperarla. Segundo, tratemos de escuchar ese diálogo interno que todo el tiempo nos asiste y dejemos por un momento el tengo que, debo hacer, para suplirlo por elijo hacer, elijo ser. Un sistema nervioso calmado, en equilibrio, permite que la energía fluya de una manera diferente. Y como tercera acción, celebremos cada pequeño logro que vamos haciendo a medida que somos conscientes de nuestra propia energía. El mundo no necesita líderes exhaustos. El mundo necesita faros, personas con llamas encendidas que iluminen el camino. Cuiden su llama, sostengan su energía
porque cuando lo hacen, dejan de ser una chispa aislada y se transforman en un fuego sagrado capaz de iluminarlo todo. Muchas gracias. Un lujo tener a Nati. Con Nati comenzamos el primer Smart Talk de este año y no podíamos no cerrar este año sin ella, ¿no? Así que nos regaló todos estos tips que espero podamos poner en práctica y es tan real lo que cuenta. Y para ahora sí cerrar, em, simplemente les quiero decir, bueno, hoy escuchamos hablar mucho sobre tecnología como herramienta, todas sus virtudes funcionales, pero el verdadero mensaje que queremos transmitir es que detrás de toda esa tecnología estamos las personas. Creo que en cada historia pudimos visualizar que lo que en común tienen es esa conexión con el ser humano, ¿no? Estamos nosotras detrás. La tecnología no nos tiene que dar miedo. Son herramientas que tenemos que abrazar y aprovechar para llevar adelante lo que sea que hagamos y para reubicarnos en otro rol, más empático, más de mirarnos a los ojos, ¿no? Lograr la verdadera conexión. Y yo creo que con lo que ha pasado en la comunidad este año es un gran ejemplo de conexión. Empezamos por el 2024 con algunas actividades, yo diría, esporádicas y con no mucha organización. Y hoy ya somos más de 900 mujeres conectadas, en donde hemos podido construir una trama sólida de acompañamiento mutuo, en donde tenemos un espacio no solamente para nutrirnos de herramientas que nos sirven para desarrollarnos como mujeres empresarias, como mujeres en negocios, sino que también nos sirven para acompañarnos en nuestros desafíos, en las cosas que por ahí no salen tan bien, en cuando vemos que nuestra energía se ve drenada de alguna manera y necesitamos un apoyo. Por lo tanto, a mí esto me pone muy feliz porque responde a uno de los valores más importantes de esta universidad y es el poder de red, ¿sí? Con lo cual, quiero agradecer a la universidad, a Daniel, por dar el espacio para que las ideas crezcan, este tipo de ideas crezcan, y obvio a todas ustedes por sumarse. Gracias. Gracias, Claudio, por sumarte. Desde el día 1 está en la comunidad. No lo querías decir, pero lo digo. Está en el chat, está en el chat. No, ya está. Esto es importante porque la comunidad, si bien es de mujeres, no es solo para mujeres. Así que celebro para todo el mundo. Vamos para todo el mundo, tal cual. No te vayas. Te vamos a seguir sumando. También quiero agradecer a Paula Estrada, una genia. Imposible hacer este evento sin su acompañamiento. Creo que cada una de las chicas que se subieron a esta especie de escenario pueden decir que este aprendizaje, más allá de los 5 minutos que escucharon ustedes, el aprendizaje que han tenido con ella ha sido espectacular y yo también escuchándote, sinceramente. Así que muchísimas gracias por esto. Así que para el año que viene, el viaje. Me van a matar. Para el año que viene, nada, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo actividades y las espero a todas sumándose. Bueno, Lu, gracias por crear este espacio maravilloso, además de ser una profesional excelente, una profe increíble. Sos una mujer que crea situaciones, espacios, encuentros, y vos creaste esta comunidad que nosotros estamos súper felices de formar parte de ella. Gracias por
toda tu generosidad, tu dedicación todo el año. Creaste un lugar donde nos miramos, nos escuchamos, colaboramos, nos ayudamos entre nosotras, tan genuino, tan real, tan verdadero, que en nombre de toda la comunidad y con este ramo te lo queremos agradecer.